Como ya dije, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Que el Señor los bendiga, que el Señor les llene de su presencia, que la palabra de Dios llegue a sus corazones, que la palabra de Dios quede sembrada en sus vidas y que dé fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Que en este día el Espíritu Santo hable a su ser interior y que dé como fruto una vida cambiada, ministrada y acompañada especialmente por la presencia del Señor. Vamos a orar para este devocional y me gustaría pedirle que usted le hable al Señor ahí desde su corazón, diciéndole que le enseñe algo en este día y que le ministre algo a su vida en este momento. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos porque tú estás con nosotros. Agradecidos por tu presencia, agradecidos por un día más de vida, agradecidos porque hoy estás aquí ministrando nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser. Hoy recibe tu presencia. Señor, que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros experimente ese mover del Espíritu Santo en lo profundo del corazón y que cada uno de nosotros, Señor, experimente cómo tu poder obra en nosotros. Que en este día, Señor, tu manifestación, tu intervención esté presente en nuestro caminar, que tú dirijas nuestros pasos, abras las puertas que necesitamos que sean abiertas, nos des la gracia y el favor que necesitamos en este día, nos conectes con personas que son bendición para nosotros, Señor, y que nos ministres en todo tiempo ese mover tuyo, esa guía tuya, esa palabra tuya, y que en este día, Señor, recibamos sanidades, milagros, provisiones, sustento tuyo, que en este día, Señor, veamos cómo tu palabra obra en nosotros y el poder del Espíritu Santo se hace presente. Te rogamos que hoy bendigas nuestras familias, bendice a nuestros cónyuges, bendice a nuestros hijos, nuestros nietos, bendice a nuestros padres, Señor, los que están cerca de nosotros y los que están lejos de nosotros. Señor, que en el nombre de Jesús, en cada lugar donde esté nuestra familia cercana y nuestra familia extendida, sean benditos por ti. Sean benditos por ti, sean ayudados en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, te damos gloria y te damos honor por tu presencia y por tu amor para con nosotros. Bendito seas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, para este día quiero continuar con lo que hemos venido hablando acerca de el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y de diferentes formas hemos encontrado cómo el Espíritu Santo obra en nuestro ser interior. Ayer hablamos de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Hoy quisiera que hablemos un poquito en cuanto a que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Este tema es muy importante en las Sagradas Escrituras, especialmente en la voz y la vida del apóstol Pablo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo habla de la manera como el Espíritu Santo obra en la vida de los individuos. Romanos capítulo 8, versículo 26,
Y si usted quiere, lea también el versículo 27. Dice el versículo 26: de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En estos dos versículos que acabo de leer, el apóstol Pablo desarrolla una idea que está dentro de un contexto, y el contexto es que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo está hablando de las diferentes dificultades que enfrentan los seres humanos. Específicamente, una de las dificultades que experimentamos las personas es la batalla con las acciones equivocadas, las acciones que no ayudan, las acciones que nos empujan a hacer cosas erradas. En un contexto de las Sagradas Escrituras, o en el contexto de las Sagradas Escrituras, la Biblia o Dios mismo lo llama nuestros pecados. Cómo el Señor nos ayuda a lidiar con nuestros pecados, ya sea pecados que hemos estado acostumbrados a hacer o pecados que quieren venir nuevos a nuestras vidas. También el contexto del pasaje es cómo nuestra naturaleza está enseñada a hacer determinadas cosas que a veces no son las mejores, y cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Pero también el contexto es que el individuo normalmente experimenta debilidades, es decir, que experimenta momentos de fragilidad en los que no es fuerte, en los que no es suficiente, en los que no es capaz de ir hacia adelante. Entonces el apóstol Pablo decide hablarles a ellos, a los hermanos de la iglesia en Roma, y decide decirles: oigan, ustedes tienen que pensar que hay una manera de vivir, y esa manera de vivir es vivir en el Espíritu Santo. Es decir, aprovechando que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, aprovechando que Jesús envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días en nuestro diario vivir, aprovechando que el Espíritu Santo es real y que es una persona que está ahí acompañando y viviendo, guiando, mostrando, enseñando nuestro diario caminar en la vida. En otras palabras, Pablo les está diciendo: pues hombre, tienen que pensar que no están solos, y que en medio de enfrentar lo que el apóstol encuentra o describe como debilidades, pues está la compañía y el poder del Espíritu Santo. Este capítulo 8 de Romanos me gusta mucho, porque el capítulo 8 inicia diciéndoles a ellos: pues oiga, quiero que consideren que no hay ninguna condenación. Inmediatamente la primera parte del capítulo lo que hace es quitar el peso de la culpabilidad, ese asunto que viene a nosotros cuando estamos pasando por momentos de debilidad, y que rendimos la vida a situaciones que no son las mejores, o que la hemos rendido en el pasado a situaciones que no son las mejores y que nos han hecho daño y han hecho daño a otros, y que han dañado nuestra vida espiritual, la vida espiritual de otros. Pues él dice: pues miren, debemos pensar primero en que no hay ninguna condenación, pero aclara: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que el filtro de quitar la culpabilidad no es sentirme bien. El filtro de quitar la
culpabilidad por las acciones pecaminosas o por las acciones equivocadas que hacemos en el diario vivir es que el individuo tiene que pasar por la obra de Cristo. Uno de los escritores más importantes de la Biblia en cuanto a la obra de Cristo es el apóstol Pablo, porque él es completamente 100% cristocéntrico. Todo su mensaje, toda su enseñanza, todo su hablar hacia el prójimo, todo su deseo de formar en las vidas de otros está relacionada con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la obra de Cristo Jesús en la vida de los individuos. Y aquí en este capítulo 8, en el versículo 1 dice, pues elimina el peso de la condenación, la culpabilidad por las malas acciones y la elimina pasando por Cristo, los que están en Cristo Jesús. Y luego ahí saca otra parte que no es solamente estar en Cristo Jesús, también es necesario andar conforme al Espíritu. Y usa, si ustedes pueden ir al versículo 1 del capítulo 8, ustedes se dan cuenta que está hablando del Espíritu y usa la E mayúscula para hablar de Espíritu Santo, la persona. Es decir, que el individuo es libre de la culpabilidad, es libre de la condenación, es libre de la debilidad, que va a hablar en 26, 27, porque ahora pasa por Cristo y porque el Espíritu Santo está presente en su diario vivir, está en su vida. Este fundamento que estoy presentando, pues por supuesto que nos conecta con la obra del Espíritu Santo. Pero si ustedes se fijan, el capítulo 8 completo inicia diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo y los que viven conforme al Espíritu, pero termina en el versículo 39 del capítulo 8 hablando de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Si se fijan, hablando específicamente del capítulo 8, está rompiendo aquellas situaciones personales, aquellos asuntos del pasado, aquellos asuntos que han robado la paz y que han hecho daño a nuestras vidas, y está trabajando, produciendo en el creyente seguridad. Esa confianza que tenemos ahora por estar en Cristo Jesús y por tener la obra del Espíritu Santo. Recuerden, inicia quitando el peso de la condenación y termina asegurándonos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Qué precioso esto de la palabra de Dios. A veces uno se siente como abrumado, a veces uno se siente como que las tantas cosas que vive no le acercan a Dios, sino que le alejan de Dios. A veces uno se siente como que las dificultades de la vida le alejan de la presencia de Dios. Y aquí, como el tema de hoy es que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad, muchos de nosotros, al experimentar debilidades o debilidad, lo que hacemos es huir de la presencia de Dios. Lo que hacemos es escaparnos de Dios y rendirnos ante las debilidades que tenemos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no. Aquí tenemos que pasar a una nueva vida, libres de condenación y terminar seguros que nada nos va a separar del amor de Dios. Esto es básico, es elemental, es muy importante en la vida de los creyentes. Y aquí en el versículo 26 y versículo 27, entonces es que él habla de la debilidad y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Este concepto de la debilidad hace referencia a nuestra fragilidad. Así, por más fuertes que somos, por más musculosos que somos, por más guerreros que somos, por más valientes que somos, por más batallas que hemos ganado, por más historia que tengamos de victorias, todavía estamos en un mundo frágil. Y esto es algo
que pasa en nuestras vidas. Todos nosotros experimentamos fragilidades, ya sean físicas, ya sean morales, ya sean espirituales, de cualquier área. Todos nosotros pasamos debilidades. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando de estas debilidades, no dice algunas debilidades. Es decir, el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios, no está para algunas debilidades. Dice, Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que las incluye a todas. Pero no solamente incluye todas nuestras debilidades, sino que incluye el asunto de la acción permanente del Espíritu Santo. Este versículo no tiene como les ayuda hasta cierto límite, les ayuda hasta cierta capacidad, les ayuda hasta cierto punto. No, si ustedes se fijan, el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es una acción constante. Él no para de ayudarnos en las debilidades que tenemos. Ahora bien, el ayudarnos en nuestras debilidades, el que el individuo reconozca sus debilidades, sus fragilidades, no quiere decir que el Espíritu Santo acepta nuestros pecados o que el Espíritu Santo patrocina o alcahuetea nuestro mundo en fragilidad. No, 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 no. Lo que está diciendo es que cuando ustedes y yo nos sentimos débiles, ya sea de nuevo en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida emocional, en la vida física, en la vida relacional, en cualquier área, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a salir adelante. En otras palabras, cuando estés pasando por momentos en los que no tienes fuerzas, en los que estás frágil, no te sientas solo o sola. Recuerda, el Espíritu Santo está ahí contigo para ayudarte en ese momento de fragilidad. Me parece hermosa esta bendición de Dios para nosotros. Me parece muy, muy especial que el Señor se dé cuenta que la iglesia de Él, los hijos de Él, los seres humanos, tenemos fragilidades. Y es probable que seamos más frágiles que fuertes. Sí, es probable que en nuestras vidas se exprese más la fragilidad que la fortaleza. Es probable que usted sea más frágil de lo que quiere ser. Y que usted quiere ser fuerte y que usted quiere ser guerrero o guerrera y que nada le afecta. Y sí, ese es el buen anhelo de todos nosotros. Pero si nosotros encontramos que tenemos fragilidades, pues aquí está el Espíritu Santo para ir con nosotros en ese aspecto de la fragilidad. Voy a desarrollar esto de cómo el Espíritu Santo obra en medio de la fragilidad, pero quisiera recordarles a ustedes que el Espíritu Santo está ahí y que en la Biblia hay ejemplos de personas que pasaron por momentos de fragilidad y el Espíritu Santo estuvo ahí para soportarles y sustentarles. El Espíritu Santo estuvo ahí para levantarles y para ayudarles a salir adelante. Momentos frágiles, muy frágiles, como ese momento que vivió el profeta Elías, el hombre de Dios, que derrotó cientos de falsos profetas y de repente pasó por un momento difícil en su vida y entró como en un tipo de depresión y se fue a esconder en una montaña y estando en la montaña se acostó a dormir y no comió y se escondió y le dijo al Señor que mejor se lo llevara, como muchas veces nosotros experimentamos que ya no tenemos fuerzas y mejor le decimos, Señor, acuérdate de mí, ya estoy cansado, ya no puedo más.
o a veces nosotros sentimos que nuestras fuerzas menguan, entramos en un momento de fragilidad y quizás preferimos estarnos encerrados o escondernos, que nadie nos hable y como que desaparecernos de la sociedad. Pues ahí está el Espíritu Santo. Vino el Señor a hablar con el hombre de Dios y le dio ánimo, le dio vida, le dio alimento y le proyectó hacia el futuro. Le dijo, hermano, usted tiene que salir de aquí ya porque todavía le falta mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer. Y la voz de Dios vino a él. En nuestro contexto, la voz del Espíritu Santo viene a nosotros para sacarnos también de esos momentos frágiles en los que no vemos cómo salir adelante o en los que no tenemos fuerza. En el contexto también de las Sagradas Escrituras está esta mujer que se llama Ana. Si ustedes recuerdan de Ana, la Biblia dice que se entró al templo y estando en el templo se tiró al suelo a llorar amargamente y profundamente delante de Dios para que le diera un hijo, para que le diera un milagro, para que hiciera una obra en ella, en su cuerpo físico, que la debilidad física no le permitía quedar en embarazo, acuérdense ustedes, y ya estaba avanzándose en edad y no podía. Pero ahí, cuando ella está hablando con Dios, ella está hablando con el Señor, viene la presencia de Dios y restaura su cuerpo, viene la voz de Dios y anima su corazón y sucede un milagro, su vida es transformada. ¿Sabe? Múltiples, sí, muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras encontramos de personas que experimentaron momentos de fragilidad y también experimentaron cómo Dios obró para sacarles adelante. Igual en nuestro diario vivir, ustedes y yo tendremos seguramente momentos en los que podemos contar, estaba en un momento muy difícil, ya sea en mi salud, ya sea en mi vida espiritual, ya sea en mi vida emocional, en mi moral, en mi vida física o financiera, cualquiera que sea. Pero el Señor vino y me ayudó, me sacó adelante. Todos tendremos momentos para contar. Pero bien, ¿cómo hace el Espíritu Santo aquí en este versículo para ayudar a la gente en la debilidad? Y quiero que usted vaya, por favor, ahí al pasaje y encuentre tres cosas. Lo primero que dice es que Él nos ayuda, versículo 26, Él nos ayuda en nuestra debilidad porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Aquí, una manera como el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad es ayudándonos a orar, ayudándonos a hablar con Dios. A veces la gente siente como que necesita hablar con Dios usando palabras muy elocuentes o palabras que parecen muy espirituales o palabras que parecen muy convincentes o actitudes que parece que uno está muriéndose o presentarse como el más santo y el más puro delante de Dios para que le crea, o como decimos en mi casa o en mi tierra, derramar lágrimas de cocodrilo para que el Señor se compadezca de nosotros. Y a veces esas herramientas, o no a veces, siempre el Señor las va a ver como no sinceras. A ver, debo decir que en muchos momentos sí lloramos de verdad, sí nos presentamos con la fragilidad real, a veces realmente podemos orar con un grado de elocuencia, pero nada de eso sirve como argumento para que las cosas cambien. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Y aquí es probable que usted o yo no sepamos orar. Es probable que no sepamos decir
palabras. Es probable que nosotros no tengamos en algunos momentos las palabras para decirle al Señor lo que realmente está pasando en nuestras vidas o en la situación que estamos enfrentando. Pues no sé si a usted le ha pasado que a veces va a orar y no sabe qué decir. Hay tantas situaciones en la mente, en la vida física o en la vida emocional o en la vida relacional o en cualquier área que uno no sabe qué decir. Pues sabe, ahí es donde el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mi vida y nos da las palabras que llegan al corazón de Dios. También el no saber qué decir y presentarse delante de Dios en medio de la debilidad nos hace personas vulnerables delante de Dios. Quiero que tú, cuando estés en un momento frágil de debilidad, por favor, no te presentes como más fuerte. Ve a la presencia del Señor y si no tienes nada que decir, si no sabes qué decir, pues solamente dile: Señor, aquí estoy, no sé qué decirte. Y ahí, en ese momento, dile: Espíritu Santo, no sé cómo orar por esta situación. No sé qué decirle a Dios en este asunto que estoy pasando. Ya he agotado todos mis recursos que ya me sabía de memoria y hoy no sé qué decir. No sé cómo orar. Ahí muy seguramente el Espíritu Santo va a venir a ti y te va a dar las palabras. Pero más allá que las palabras, lo que va a hacer el Espíritu Santo es darte el corazón correcto. Ponga atención a esto, porque no son las palabras las que impresionan a Dios. Lo que impresiona a Dios y mueve el corazón de Dios es la actitud del corazón. Jesús, enseñándole a los discípulos a orar, ¿se acuerdan ustedes que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar? Y Jesús les dio esas lecciones de cómo orar. Y en algunos episodios les mencionó acerca de aquellos que les gusta orar en público para ser vistos por la gente. Aquellos que les gusta lucirse en sus maneras de orar. Y Jesús dijo: no es esa la forma. Es como aquella persona que está calladita, presentando su debilidad, presentando su fragilidad, reconociendo su pecado, humillado de corazón delante del Señor. Es así como se debe hacer. Entonces, la manera como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad es dándonos el corazón correcto. Ese corazón sencillo, ese corazón humilde, ese corazón frágil que se presenta delante de Dios. Esa es una manera como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es enseñándonos cómo presentarnos de manera correcta, que agrada al corazón de Dios para recibir sus nuevas fuerzas, recibir su respuesta. También nos va a dar el Señor, nos va a dar el Espíritu Santo esas palabras que llegan al corazón de Dios. Recuerde, la actitud de humildad, el Espíritu Santo la va a producir, pero también nos va a dar las palabras que el Señor va a escuchar. Pero también el apóstol Pablo dice: pues no sabemos pedir como conviene y no sabemos hablar a Dios, no sabemos cuál es la dirección de nuestras vidas, no sabemos cómo remover la dificultad que estamos pasando. Entonces, ahí el Espíritu Santo, si ustedes se fijan, Él mismo intercede por nosotros. En otras palabras, en ese momento, cuando yo me presento en humildad, no tengo nada que decir, rindo mi corazón, cuando no sé qué palabras decir delante de Dios,
y no encuentro qué argumentos presentar delante de Dios, entonces el Espíritu Santo ocupa mi lugar. Este es precioso, porque lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo, Él mismo intercede por nosotros. Ese interceder es ocupo el lugar del otro. Entonces, cuando tú estás en fragilidad, cuando tú estás en debilidad, cuando no tienes esa capacidad y esa argumentación delante de Dios y el Espíritu Santo está en tu vida, Él ocupa tu lugar y Él habla con Dios para bendecirnos y ayudarnos a salir de nuestro momento difícil, para darnos el qué hacer, para darnos el cómo hacer, para darnos el cuándo hacer y así mostrarnos su poder, sacándonos del momento frágil en el que nos encontremos. Pero parte de mostrarnos delante de Dios como personas frágiles. El ser vulnerables delante de Dios mata la arrogancia y produce la humildad. ¿Sabe? Al Señor le mueve el corazón la gente que tiene corazón humilde. La Biblia dice que al corazón humilde y humillado, Dios no le rechaza. Cuando tú y yo vamos mostrándonos como somos delante del Señor, entonces el Espíritu Santo interviene para hablarnos, para sustentarnos, para guiarnos en la voluntad de Dios, para encontrar las palabras apropiadas, y si no sabemos cómo hacer, entonces Él va a ocupar nuestro lugar hablando con el Padre acerca de nosotros. Y sabe, en este tiempo, mientras el Espíritu Santo está haciendo eso en nuestras vidas, Jesús está en la presencia de Dios, intercediendo por ti y por mí, hablando con el Señor acerca de estas personas que somos frágiles y que somos débiles. Por eso el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no puedes esconderte detrás de las grandes fortalezas y de los grandes logros y de las grandes victorias y de lo importante y grande que eres, y así mostrarte como la persona que no eres delante de Dios, sino que al contrario. Hoy la invitación del devocional es a que le permitas al Espíritu Santo ayudarte en tu fragilidad, ayudarte en tu debilidad. No estás condenado o condenada si te presentas frágil delante de Dios. No estás rechazado o rechazada si presentas fragilidades o debilidades delante de Dios. Por el contrario, si te presentas con fragilidad, si te presentas con debilidad delante de Dios, vas a encontrar el poder de Dios obrando en ti y a favor tuyo. Mira, precisamente la gente ora: Señor, dame tu presencia, dame tu unción, dame tu poder. ¿Sabes qué está diciendo? Señor, dame tu soporte para mis falencias. La unción es la habilidad de Dios sobre mis debilidades. Entonces, cuando tú pides al Señor que te dé su fortaleza, su ayuda, su sustento, su unción, su presencia, su gracia, su poder, lo que le estás diciendo es: Señor, yo no soy suficientemente capaz, necesito de tu ayuda. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que podemos orar a Dios mostrándonos frágiles y no nos va a matar, no nos va a rechazar, no nos va a acusar? Recuerde, no nos va a condenar. Recuerde, no nos va a condenar, y al contrario,
nos asegura que en medio de experimentar debilidades, nada nos va a separar de Él. El versículo 38 y el versículo 39, ojalá se lo aprendan de memoria, porque dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, desde quitar la condenación hasta mantenernos y que nada nos separe del amor de Cristo. Déjame orar por ti. Y si estás pasando por debilidades, por fragilidades, si estás rindiéndote, si estás cediendo a algunas cosas que no son las mejores en tu vida, o si estás a punto de tirar la toalla y renunciar a todo, quiero orar por ti para que el Espíritu Santo te sustente y te ayude a ser libre de la condenación, pero también a mantenerte firme y que nada te aparte de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por mis hermanos y mis hermanas, por cada persona que escucha este devocional. Señor, que si alguno de nosotros está pasando por momentos de debilidad, momentos de fragilidad, Señor, que hoy experimente cómo el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, viene a nosotros. Experimentemos cómo viene a nosotros y nos sustenta, nos da nuevas fuerzas, nos lleva a presentarnos con humildad y sencillez de corazón delante de la presencia de Dios, pero también nos dice las palabras apropiadas para hablar contigo. Y si no tenemos palabras apropiadas para hablar contigo, y si no tenemos argumentos, y si no tenemos fuerzas, Señor, que el Espíritu Santo ocupe mi lugar intercediendo por mí ante el Padre, y que yo pueda salir de la debilidad, de la fragilidad y recibir nuevas fuerzas, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos da nuevas fuerzas y que nos hace estar firmes en Cristo para que nada nos separe del amor que es tuyo y que es en ti, Señor. Hoy bendigo a tus hijos y a tus hijas con nuevas fuerzas. Les bendigo con la victoria que viene por la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en sus vidas. Y les bendigo con la victoria sobre la debilidad, especialmente sobre el pecado, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mientras oraba, se vino a mi mente este versículo que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Recuerde, si usted está pasando por fragilidad o por debilidad en algún área de su vida, diga: fuerte soy en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo está en mi corazón y Él me está ayudando. Amén. Dios bendiga sus vidas. Recuerde que si este devocional le ha bendecido en este día, compártalo con otros. Quizás hay otras personas que están pasando por fragilidad y necesitan ser fortalecidos por la obra del Espíritu Santo. Dios bendiga sus vidas.